estudio de la palabra de Dios para nosotros los escogidos. El tema del día de hoy es acerca de las dudas que tenemos los seres humanos para con Dios. La intención de este estudio es entender que el plan de Dios es perfecto en cuanto a la voluntad de Dios. Nuestra mente finita no va a permitir entender todo el concepto que tiene Dios, pero hay ciertas dudas que debemos de llevar a la mesa acerca de el camino que Dios quiere para el ser humano, porque Dios es un Dios sobrenatural, que todos lo tildan de amoroso, pero manda a matar mujeres y niños en la Biblia. Todos lo tildan de un ser supremamente justo, pero escogió a Isaac en lugar de Ismael, a Jacob en lugar de Saúl, a Israel ante los demás pueblos que lo rodean, como Egipto, como Babilonia, como Persia. Entonces, si nosotros logramos entender que Dios es un Dios que va a hacer lo que se le da la gana, cuando se le dé la gana, vamos a poder vivir una vida más tranquila y no llevar nuestras necesidades delante de Dios pensando que Él lo va a resolver todo. Dios es un Dios de orden, es un Dios que permite que el ser humano sufra, como podemos leer en Job, cuando dice: el mismo Job fue llevado a una prueba sobrenatural porque a Dios se le antojó y se lo puso en bandeja de plata a Satanás. Entonces Job le habla a su mujer y le dice: vamos a dar gracias a Dios por todo lo bueno que nos da, pero no vamos a dar gracias por todo lo malo. O sea que Dios sí nos permite recibir cosas malas al ser humano. Déjenme ponerles unos ejemplos antes de que se moleste o piense que estoy hablando incoherencias. Dios le manda a Adán que no coma del fruto. Después le hace una compañera. Eva es engañada por la serpiente, la cual Dios permitió que estuviera hablándole a Eva, porque si Dios está en todo lugar sabía que iba a ocurrir. Y Eva engaña sensualmente a su marido y él pues obviamente se sucumbe ante la belleza de la mujer y come. Entonces ellos se les carga el mal llamado pecado original, que es la transgresión a un mandato o edicto de Dios. Y cuando nosotros vamos a la Biblia y tratamos de definir qué significa el no hacer la voluntad de Dios, la Biblia lo llama pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Ahora, Adán y Eva no murieron, fueron sacados del paraíso y puso querubines a cuidar la entrada y una espada alrededor, porque Dios no quería que en la condición de pecado que estaba Adán y Eva comieran el árbol de la vida y vivieran por siempre. Ok, entonces, tomando como base este ejemplo, automáticamente dice Pablo que todos fuimos hechos pecados. 3:9 podemos leer que dice: no hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. ¿Y por qué todos están bajo pecado? Romanos 3:9. Porque la transgresión de Adán y Eva lo que ocasionó fue que la humanidad en completa recibiera el pecado, ¿sí? Todos los nacidos de hombre y mujer nacemos en pecado. Ahora bien, si todos nacemos en pecado, ¿cuál fue la diferencia que Jesús tuvo para no nacer pecador? El placer
y la sensualidad que origina la relación física entre un hombre y una mujer que produce vida, no se dio con Jesús. Ahora bien, si Dios es un Dios de orden, un Dios que respeta las leyes, entendemos por consiguiente que el óvulo de María fue fecundado por un espermatozoide. Si no, no hay vida. O sea, lo que no hubo es una relación física, pero sí una unión entre un esperma que yo me atrevo a creer que fue el esperma de José con el óvulo de María, porque si no Jesús no sería 100% hombre, y al no ser 100% hombre automáticamente se cae todo lo que nosotros creemos de Jesús, porque es imposible para que nosotros, para los seres humanos que nacimos de la relación física entre un hombre y una mujer, hacer lo que Jesús hizo, que es lo que nos llama Dios a que sigamos la cruz, que tomemos la cruz de Cristo. Si Jesús tenía una ventaja contra nosotros. Entonces hay cosas que el ser humano no entendemos, y no me voy a dedicar en este tiempo a explicar cosas que no entiendo, pero sí quiero dejarle a usted la duda para que entienda que lo que Dios hace no es lógico y no es entendible para el ser humano. Entonces entienda que Dios es un Dios soberano que va a hacer lo que Él quiera hacer, cuando lo quiera hacer y como lo quiera hacer. Ok, entonces tomando como base esto, que Adán y Eva desobedecieron abiertamente a una orden de Dios y que estaban en pecado y por eso fueron sacados, esto cargó a toda la humanidad con el pecado. Injustísimo, por supuesto, porque seguramente usted y yo no hubiéramos cometido ningún pecado en el paraíso, pero bueno, ni modo, nuestros ancestros se nos cargó los pecados. Dice que Dios no ve la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Eso también me parece injusto, pero los padres, lo que hacemos como padres, lo hacemos como abuelos, lo hacemos como seres humanos, va cargado entre las genealogías hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, cuando Jesús vino a esta tierra a pagar por nuestros pecados, se abre la puerta para que el ser humano sea restituido a una relación por parte de Dios a través del sacrificio de la cruz. Pero así como por un pecado entró el pecado a la humanidad, por un sacrificio que es el de Jesús, entra la salvación a toda la humanidad. Entonces, a partir del momento en que Jesús es sacrificado por nosotros, toda la humanidad es salva. No. Aquí hay un requisito más. Y entonces aquí vienen a emigrar un montón de dudas a su servidor, donde no era más fácil perdonar a todo el mundo. No, ahora hay que reconocer a Jesús como el que vino a esta tierra, murió por mis pecados, pedirle que venga a morar a mi vida y empezar a tener una relación de intimidad con Él para que yo sea salvo. El único que se salvó antes de morir fue uno de los condenados a la crucifixión, que este es otro. Voy a tomar un paréntesis para que entiendan que no había un ladrón bueno y un ladrón malo, no eran ladrones. O sea, crucificar a las personas en la época de Jesús era dar una muestra del castigo al más vil de los crímenes, que era atentar contra la autoridad romana. O sea, no eran ladroncitos, o sea, era gente muy, muy mala. ¿Me explico? Bueno, cierro paréntesis. Entonces, si por una persona entró, o por dos entró el pecado al ser humano, por el primer Adán, que dice la Biblia, por el segundo Adán viene la salvación, pero no sin antes cumplir un requisito de reconocer a Jesús como nuestro Salvador
e invitarle a que venga a vivir a nuestra vida y empezar nosotros a morir a nuestros deseos carnales y nuestros pecados, para que la luz que emana de Cristo viviendo en nosotros se vaya incrementando y la oscuridad y los deseos carnales de nuestro pecado empiecen a menguar. Entonces, cuando nosotros entendemos el principio de que Dios es Dios y va a hacer lo que Él quiera, entendemos que el sacrificio por nuestra salvación es aún más grande, porque así como Dios da lo bueno, también Dios da lo malo. El sol sale para buenos y para malos, dice la Biblia. Déjeme ponerle muchísimos ejemplos para que usted vaya entendiendo que su relación con Dios debe de ir madurando, para que usted vaya conociendo al Dios que se le va a ir revelando a su vida. Déjeme hablarle, por ejemplo, acerca de Abraham. Abraham le dicen: salí de tu casa y de tu parentela. ¿Qué hace Abraham? Se lleva a su papá, a su sobrino y a su esposa. Y durante ese tiempo Dios no le habló hasta que él se separó de su familia. Cuando él se separa de su familia, Dios lo visita. Y viene Dios y le dice: mira, te llamas Abraham, padre de multitudes vas a ser llamado. Y no tenía ni un hijo. 25 años después recibe la promesa. En este trayecto le revela que va a destruir a Sodoma y Gomorra porque son un pueblo malo, que se ha apartado de la creencia de honrar a Dios. Y si usted sabe lo que pasó en Sodoma y Gomorra, es que ellos se llenaron de orgullo y dejaron de ayudar al pobre. En Ezequiel 16:49 en adelante leemos cuál fue el pecado de Sodoma. Tu hermana Sodoma y sus hijas pecaron de soberbias. Era tanto el pan que tenían y tanto el tiempo que les sobraba, que no se ocuparon de dar fuerza a los pobres y a los menesterosos. Entonces, si entendemos que la soberbia fue el pecado de Sodoma y por eso fue destruido, entendemos también que hay un parteaguas, digamos, de que Dios envió algún tipo de señal para los de Sodoma. Cuando la persona empieza a tener una vida de libertinaje y desenfreno, su mente es llenada de oscuridad. Entonces su accionar ya no es el correcto delante de Dios y Dios se olvida de ellos. Dios permitió que nosotros recibiéramos este mensaje de Sodoma y Gomorra, que usted lo puede leer en el primer capítulo en el primer libro de la Biblia, en Génesis 15:16 en adelante. Pero hasta en Ezequiel nos explica cuál fue el pecado, porque si usted lee el contexto, llegan dos ángeles y los hombres le quieren tener una relación sexual con ellos, y Lot les ofrece a sus hijas que son vírgenes, y hay una cosa de aberración tras otra en esa historia. Pero la soberbia es la saciedad de pan y la pereza es lo que provocó el pecado de Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo que Dios tiene un plan para los escogidos, porque Dios tiene escogidos, lo podemos ver claramente en la relación entre Caín y Abel. Ambos ofrecieron un holocausto y Dios recibió el de Abel, y Caín se molestó. ¿Y contra quién la agarró? Contra su hermano. Se oscureció el corazón de Caín. Pero Caín no fue muerto. Caín fue acusado por parte de Dios de lo que hizo, porque la sangre de su hermano estaba pidiendo redención.
y se va a Caín, y entonces la paga del pecado nuevamente vemos que no es muerte. ¿Por qué? Bueno, si lo vemos en el contexto, hay 400 años después de que Abraham recibe la promesa y Dios le revela que su descendencia va a ser esclava, y 30 años después, 430 años, reciben la ley a través de Moisés. Entonces la ley escrita, la ley que ellos tenían era de forma oral. El hacer el bien está en la naturaleza del ser humano. Las personas tratan de llenar el vacío que solo lo puede llenar Dios con drogas, con música, con libertinaje, con un falso amor. Pero ese espacio específico en el alma de nosotros solo lo puede llenar Dios. Y por eso es que la gente, teniendo toda la serie de oportunidades para tener una vida realizada, entra en depresión. ¿Por qué? Porque no han entendido que Dios es un Dios que los mandan a misericordia hacia los pobres. Pero ese no es el tema. Estamos hablando de las dudas que genera de parte de Dios. Vamos a seguir avanzando a través de la Biblia y vamos a ver la vida de David. David es un niño que nace en pecado, dice el Salmo 55. ¿Por qué? Porque así lo escribió él. O sea, seguramente la mamá de David no era la esposa de Isaí. Incluso lo podemos ver en 1 Samuel 15, cuando Samuel llega a ungir al nuevo rey de Israel. Isaí le trae a todos los hijos que estaban en casa, menos a David, porque andaba cuidando las ovejas. Entonces vemos que Dios sí tenía un favorito, Dios tenía un preferido, que era David. ¿Qué hacía David? Como 84:10, David dice que es mejor pasar un día en tus atrios que vivir 1000 días fuera de ellos. Prefiero estar en la puerta de tu templo, oh Dios, que vivir en las mansiones de la maldad. ¿Qué nos está diciendo David? David sabía que estar en la presencia de Dios le iba a traer una comunión y una relación con su Creador. Dentro de la vida de David entendemos que hay un antes de ser rey y un después de ser rey. Un antes de ser rey, David no comete ninguna transgresión, es más, se guarda incluso de matar al mismo rey Saúl, que lo perseguía para matarlo, porque sabía que era el ungido de parte de Dios. Pero ¿y no él fue ungido antes? Es contradictorio, y por eso es que quiero que meditemos en esta palabra. Como le repito siempre, no crean lo que yo le digo, vaya usted a su Biblia y busque, y va a encontrar un montón de referencias. Por ejemplo, en Isaías 4 dice que Dios creó la maldad. En Isaías 45 dice que no creó la tierra vacía. Eso significa que hay un montón de espacios vacíos en cuanto a lo que Dios dicta en su palabra. Y por eso es que, le repito, con nuestra mente finita no vamos a entenderlo. Pero lo que yo pretendo el día de hoy es que usted entienda que debe de vivir basado en fe. Saber que lo que Dios tiene destinado para usted, si usted es escogido, a pesar de que lo unjan como rey o como sacerdote, le va a tocar pelear contra gigantes. A David le tocó Goliat, más de 3 metros el señor. ¿Cuál es el gigante con el que usted está peleando? La mentira, el orgullo, la soberbia, la depresión, la ansiedad. ¿Cuál es el gigante que tiene que vencer? Vaya a la palabra de Dios y busque el tema acerca de cada cosa que usted está enfrentando y cómo Dios le va a permitir a través de su palabra recibir el mensaje para que usted pueda conocer al Dios
de la salvación y derrote su gigante. Van a venir más. Dice que Goliat tenía 5 hermanos más. 4 hermanos más. Pero es que dicen que David agarró 5 piedras por si se le venían los otros 4. Entonces debemos de estar preparados. Y entonces, ¿cómo vamos a estar preparados? Porque, le repito, a haber muchísimas dudas acerca de lo que dice la palabra de Dios. Jesús caminó sobre el agua. O sea, eso es humanamente imposible. O sea, tenía 2 esquís. No. En Job dice que con el soplo de la nariz Dios congela el agua. De hecho, por eso explican que el paso a través del mar rojo de parte de los hebreos fue porque Dios congeló el agua y ellos pudieron pasar en seco. Ya así es Dios. O sea, tenemos un mundo de personas que no conocen a Dios porque los que lo queremos conocer no lo transpiramos. O sea, la gente no ve a Jesús en nosotros. Y de nuevo les pido perdón porque estamos en proceso de somos de los que estamos buscando la sanidad de parte de Dios. Entonces no se guíe realmente por lo que nosotros hacemos o decimos, sino que vaya usted a la palabra de Dios y Dios en su misericordia le va a enseñar el amor. Como repito, este es un mensaje para los escogidos. Las personas que no tienen amor hacia con Dios no van a entender esto o se pueden burlar. Y está bien, no hay problema. Pablo lo hacía, o Saulo, y Jesús lo encontró en el desierto. Entonces, una de las formas en que Dios llama a sus escogidos es que los lleva a desiertos para liberar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Sí? Llevó una serie de plagas que muchas de las plagas sí afectaron al pueblo de Israel. Entonces, el desierto es para que en nuestro corazón se revele lo que realmente está y podamos entender que Dios tiene un plan para nosotros en función de que nosotros lo conozcamos a Él y lo amemos por lo que Él es, no por lo que le estamos pidiendo. Recuerdo una persona se acercó a un siervo de parte de Dios y le dijo que le ayudara a orar para que su esposo regresara. Y cuando el esposo regresó, ella nunca más volvió a buscar a Dios. Ella estaba buscando el milagro, no el hacedor de milagros. No es que sea malo pedirle cosas a Dios, no me malentienda. Pero a Dios hay que amarlo por sobre todas las cosas. Hay 2 mandamientos que debemos entender siempre, que son mandamientos generales para todo el ser humano. Amar a Dios por sobre todas las cosas es el número 1, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso es que Sodoma fue castigado, porque en su soberbia ya no ayudaron al pobre. Jesús mismo dijo, pobres siempre van a tener, pero ¿a qué le llama pobres? Tanto las personas que no tienen lo necesario para tener una vida. Hay una estadística que dice que las personas que tienen casa son 75% más bendecidos de la humanidad, que tienen comida. Equivale a un 12 o 14% de las personas que mueren de hambre. Yo vivo en Guatemala y en Guatemala tenemos un país que se está muriendo de hambre en lo natural, pero tenemos iglesias cada 2 esquinas de toda índole. O sea, no me estoy refiriendo a una iglesia en específico, y hay gente que se está muriendo de hambre. Es la soberbia la que ha definido el castigo para Sodoma y Gomorra, porque no ayudó al pobre. Volviendo al tema de las dudas acerca de que si Dios nos da, hay muchísimas que podría yo enseñarle. Por ejemplo, ¿dónde está el Dios que nutría a Pedro y que a su sombra se sanaba la gente?
Y hoy en día vemos 258,000 personas predicando acerca de un Dios vivo y no pasa nada, incluyendo a su servidor. Porque no hemos podido entrar delante de la presencia de Dios para que la presencia de Dios se manifieste a través de nosotros. Jesús decía, yo no hago nada de lo que yo no veo hacer a mi Padre. O sea, había una comunión entre ellos dos. Y eso es el llamado del día de hoy, a que tengamos una comunión con Dios. Entonces, no importa las dudas que usted tenga, porque van a haber miles. Porque hay enfermedades, porque niños mueren de leucemia, o atropellados, o son abusados, y le podría decir un montón de barbaridades más que comete el ser humano contra el mismo ser humano, porque no tenemos a Dios en nuestro corazón, no tenemos temor ni temblor. La gente empieza a hacer una vida desordenada por la ausencia de este ser hermoso, creador del cielo y de la tierra, que nos permite a través de su relación en darnos cuenta en dónde estamos fallando, hacia dónde debemos caminar. Y es complicado porque, como dice Pedro, que el oro debe ser probado a través de fuego y duele ser llamado y escogido. Pregúntenle a Jonás si él tuvo el libre albedrío, o a Sansón, o a Jesús. Jesús estaba en el monte de Getsemaní a unas horas de ser aprendido y tenía un ataque de ansiedad. Ese ataque de ansiedad le hizo sudar grandes gotas de sangre. Pero ¿qué le pasó a Pedro cuando lo condenaron a muerte? Cuando mataron a Jacob. Estaba durmiendo. Él dice que el ángel lo tuvo que patear para despertarlo y él pensó que era una visión. Me explico. Cuando nosotros aprendemos a convivir con Dios y a tener una comunión con Él, la cosa se va a poner más difícil para nuestra carne. Pero nuestro espíritu se va a ir fortaleciendo, como decía Lucas. El niño crecía en estatura y en entendimiento. Juan nos dice en una de sus cartas, amados, quiero que crezcan, que prosperes como prospera tu alma. Cuando nosotros aprendemos a derramarnos delante de Dios, como dijo Juan, vamos a empezar a menguar para que Jesús crezca en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en este momento yo le voy a dar una idea o un ejemplo. Usted puede hacerlo como quiera. La Biblia nos llama que busquemos a Dios temprano, en la mañana, a primera hora, que tengamos un corazón agradecido. Hay reglas, le repito, generales, donde dice que nosotros debemos de dar gracias a Dios por todo, como nos dice Job. Vamos a dar gracias por lo bueno y vamos a aprender a dar gracias por lo malo. Pero ¿cómo voy a dar gracias a Dios si estoy sin empleo, que estoy sin comida, que estoy sin casa? Estás vivo. Es una prueba. Pero ¿cómo voy a dar gracias a Dios si yo estoy en un hospital? Estás vivo. Y puede ser una prueba. No importa por el sufrimiento que estés pasando, es una prueba. No sacrifiquemos lo natural, lo espiritual, por un beneficio natural. La paga del pecado es muerte. O sea, si nosotros no aprendemos a obedecer el mandato de Dios, vamos a transgredir sus mandamientos y como consecuencia vamos a recibir un castigo. No una prueba, un castigo. Cuando una persona tiene relaciones con otra que no están consensuadas a través de un pacto matrimonial, esto es un pecado, se puede llamar adulterio o se puede llamar fornicación. La diferencia es: el adulterio es cuando uno está casado y la fornicación es cuando no está casado. Dios le va a perdonar el pecado si usted se arrepiente, como le pasó a David. David se arrepintió de haber pecado con Betsabé y Dios le permitió recibir el perdón. Pero las consecuencias
de esa transgresión es que se incorporó en sus genes el pecado de la sexualidad. Y vemos el desorden que era Salomón: 700 mujeres, 300 concubinas. O sea, si tenía que estar con una por día, o sea, eran 2 años, 3 años para ver a cada una. O sea, era terrible, realmente era una exageración. Es un ejemplo en lo natural de la vida de Salomón, pero no vamos a meternos ahí. David tiene un encuentro feo porque su hijo abusa o viola a su media hermana, y cuando lo hace dice que la desecha y le siente como nada, y entonces el hermano de ella, medio hermano del hijo de David, lo mata. Esas son las consecuencias del pecado. Le abrimos las puertas al acreedor. En Segunda de Reyes 4:1 leemos la historia de una viuda. Dice: la viuda de uno de los profetas presentó a Eliseo la siguiente súplica: mi esposo, siervo tuyo, ha muerto. Tú bien sabes que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis hijos para venderlos como esclavo. La mala afluencia de este señor, o la mala forma de administrar, lo hizo que abriera una deuda. Y al morir impagable, tenía derecho el acreedor a llevarse a sus hijos. ¿Qué me refiero con esto? A que el pecado, como ya lo vimos, se traslada a través de los genes. Así como Adán y Eva nos transmitieron a todos los humanos el pecado, así también padres transmiten el pecado a hijos, como vimos con David, como vemos ahorita con esta viuda y Eliseo. En Génesis, Abraham baja a Egipto y el faraón le gusta la esposa de Abraham, y él miente que es su prima. Bueno, no miente, él dice que es su prima, no su esposa, y la agarra Faraón. Isaac le sucede lo mismo. Hay muchas acciones que hacen círculos de pecado que debemos eliminar y romperlos por la unción a través de la relación con Dios. ¿Cómo vamos a tener una relación con Dios? Como les decía, buscarlo primeramente a Él en la mañana, antes de cualquier cosa, antes de agarrar su celular, antes de dar buenos días. Dele buenos días a Dios, dele las gracias por un nuevo día, dele las gracias porque está vivo, o porque está sano, o porque tiene una nueva oportunidad de acercarse más a Él. Dele gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo. Luego, ayude a su prójimo. No juzgue a nadie por lo que diga o hace o deje de hacer. Se puede enojar, sí, se puede enojar. Jesús se enojó y echó todo el mundo del templo. Dice que nuestro enojo no nuble nuestra visión. O sea, que no lleguemos a perder la visión a través del enojo. Recuerdo un caso de un hombre que fue a pedir que oraran por él porque era ciego hacía 20 o 30 años, no recuerdo. Y cuando la persona que iba a pedirle a Dios que le diera la sanidad, Dios le revela el motivo por el cual esta persona está ciega. Y era porque su esposa lo había abandonado hacía 20 o 30 años. Y entonces él, en su amargura, creó una raíz que lo cegó naturalmente. ¿Qué pasó? Cuando le revelan a este hombre lo que Dios le dijo a este varón, él dijo que prefería seguir estando ciego que perdonarla.
Y ahí entendemos por qué Jesús nos manda en la oración que le enseña a sus discípulos, de que primero hay que decir que el Padre que es nuestro y que está en los cielos y que la tierra es estrado de sus pies, y que perdónanos como nosotros perdonamos. Entonces la mejor forma de recibir perdón de parte de Dios para con nuestras faltas es perdonar a aquellos que nos hicieron una falta. Aquellos que estaban endeudados y le fueron perdonado, se acuerdan de la parábola, llegó y no perdonó a aquel que le debía y por ende lo metieron a la cárcel. La cárcel, cuando nosotros no perdonamos, es que empezamos a vivir esclavos de eso, y no importa qué te hayan hecho, lo importante para recibir el perdón de parte de Dios es perdonar, es dejar a esa persona que tenga control, tu carne, tu deseo humano de vengarte. Jesús nos dijo que todo lo remitiéramos al Padre. Si nosotros aprendemos a amar a nuestros enemigos, vamos a aprender a enseñarle al mundo el amor que Dios está mandando al ser humano. ¿Por qué el mundo no cree en Jesús? Porque nosotros, los que sí creemos, no podemos dar amor a nuestros enemigos. Es difícil porque va en contra de nuestra naturaleza, porque el orgullo y la venganza es una carga que el ser humano lleva. Pero cuando nosotros llevamos todo esto delante de Dios y lo ponemos en el altar para que Él nos permita soltar y ser perdonados, la bendición de Dios va a liberarnos y va a permitir recibir perdón de parte de Dios para nosotros. Otra de las cosas que tenemos que hacer para pasar tiempo con Dios es estudiando su palabra. Y le voy a decir de una vez que cada vez que usted agarre su Biblia y empiece a querer estudiar, le va a dar sueño, o le va a dar ganas de ver el teléfono, o se va a acordar de aquello o de lo otro, porque son ataques en un mundo de tinieblas que no quieren que usted conozca la palabra de Dios para que no le ministre a usted una relación con Dios. Entonces, antes de agarrar su Biblia, levante una oración al cielo y pídale que Dios le dé la gracia, la fortaleza y las circunstancias necesarias para llevar a cabo, cumplir con esta tarea de buscarlo a Él. Cántele canciones a Dios, agarre los salmos y empiece a cantar como a usted se le dé la gana. Y se va a dar cuenta de que ese Dios que habla desde el torbellino es un Dios que decidió morir en la cruz del Calvario a través del amor de verlo a usted en una relación de intimidad diaria y permitir que Él venga a morar a su vida y crezca para que usted alcance a dar un fruto delante de Dios. Aún no hemos alcanzado el camino perfecto, pero estamos muriendo como esa semillita que tiene que morir, abrirse y dar a luz unas raíces y luego unas ramitas para después convertirse en un árbol y dar fruto. Así que si usted está pasando por un tiempo oscuro, déjeme decirle de que usted ha sido enterrado. A lo mejor ya va por las raíces, a lo mejor ya el tallo va empezando a emigrar. Así que le animo a que todos los días, dándole gracias a Dios por todo, tenga un tiempo de intimidad con Dios. Póngase todos los días 1 minuto y después va a ir aumentando conforme usted vaya enamorándose del Ser Supremo que no conocemos y que nunca vamos a llegar a comprender. Pero lo vamos a amar por lo que Él es y lo que Él hizo por nosotros, para que nuestro espíritu sea blindado y nuestra alma sea incorporada para adorarle a Él en espíritu y en verdad.